vivo acá en provincia de Buenos Aires y bueno, mi trabajo es servir al Señor, estoy trabajando tiempo completo, ya hace ya unos 40 años. Yo me convertí en el año 77 y después de haber prácticamente de los 14, 15 años, haber recorrido todas las religiones, incluso estuve en el espiritismo, en el ocultismo, y bueno, así que prácticamente cuando yo me convertí, ya había pasado por 8 intentos de suicidios, entonces ya lo que vivía era tiempo regalado de Dios, ¿no? Entonces yo decidí darle mi vida al Señor, prepararme en el Instituto Bíblico y servirle tiempo completo. Así que Dios me ha dado el privilegio ese de poder ministrar la palabra de Dios a través del evangelismo. Ese es mi don, ¿no? Y lo he tratado de cultivar, he tratado de ejercitarlo. ¿Sí? Y agradezco a Dios por este privilegio que me da, ¿no? Este, bueno, hoy en este día quiero compartir el mensaje del Evangelio con un texto muy conocido. Bueno, voy a comenzar con un texto en el que voy a predicar hoy, es Hechos 16:31. ¿Recuerdan ustedes cuando Pablo estaba en la cárcel con Silas y las puertas de la cárcel se abrieron y el carcelero romano tenía temor de que los presos escaparan, y si eso sucedía, corría peligro su vida? Entonces el carcelero eh, le dice a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque él ya creía, dice, acá se me escapan todos los presos y yo voy a la horca. ¿Recuerdan ustedes lo que le dijo el Señor, lo que le dijo Pablo al carcelero? Le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Voy a ponerme acá porque así yo de paso veo, ahí está. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Bueno, saben que yo creo que si Pablo viviera hoy y alguien le dijese, le preguntara a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Seguramente yo estoy convencido que Pablo no le hubiese dado la respuesta que le dio en aquel entonces. ¿Mm? Esa es una pregunta que muchas veces me hacen cuando predico el Evangelio. Llega un momento en que la persona pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y no soy tan rápido en darle la respuesta. Y le voy a decir por qué. Le voy a decir por qué. Este texto es un texto que se usa mucho, a veces aquí en Argentina, en muchas iglesias, hay un cartel en la puerta donde dice el texto Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ahora saben que hay un inconveniente con este texto, ¿no? Porque es tan sencillo, ¿no? Lo que dice el Señor, ¿no? Debemos creer nada más. Pero es tan sencillo, pero que en el día de hoy puede confundir a muchas personas. Le voy a decir algo, ¿por qué? Porque por la puerta de la iglesia puede pasar un espiritista, por ejemplo, y leer el cartel y decir, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ah, entonces yo soy salvo, porque yo creo en Jesucristo. Usted sabe que yo siempre creí en Jesucristo cuando no era salvo. Por ejemplo, en el espiritismo, bueno, yo nací en un hogar católico y a mí de chico me enseñaron que Cristo había muerto en una cruz, había resucitado, incluso el credo dice, creo, que resucitó, subió a los cielos, está a la diestra de Dios, de ahí a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Yo sentía un gran vacío en mi corazón y un día
un espiritista, hablando con mi hermano, él le contó, sin conocerme, le contó la experiencia que yo estaba viviendo. Incluso nadie supo que yo a mis 8 años tuve mi primer intento de suicidio, porque ese intento de suicidio fue frustrado por una persona que golpeó la puerta de mi casa, que era mi mamá, que había tenido un accidente en la fábrica, y justo en el momento que yo me voy a tirar, golpean la puerta y yo me asusto, y se frustra mi intento. Entonces este espiritista le dice a mi hermano que si yo no desarrollaba las mediunidades que tenía, nunca iba a poder ser feliz y que iba a terminar suicidándome. Cuando yo escuché esas palabras, me acuerdo que le dije a mi hermano, ¿y dónde vive ese hombre? Y mi hermano dice, ese hombre me dio la dirección, me dijo que lo visitara si vos querías visitarlo. Y bueno, ese día yo lo visité, esa noche concurrí con él a la Escuela Científica Basilio, Escuela de Espiritistas. Bueno, ustedes saben que el espiritismo es una práctica prohibida por Dios. Deuteronomio 18:10 dice, no sea hallado en ti quien haga abominación, agorero, ni mago, ni sortilegio, ni sortilego, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación a Dios, cualquiera que hace esas cosas. Abominación, o sea, es vómito. Sin embargo, a pesar de que es una práctica prohibida por Dios, en ese lugar se invoca a Jesús. Por ejemplo, el mantra que utilizábamos para bajar los supuestos muertos, y usted, a lo mejor alguno dirá, ¿qué tiene que ver esto con la predicación del Evangelio? Pero esto es una introducción que yo quiero para pensar un poquito en esta mañana antes de comenzar con el mensaje. Quiero aclarar que cuando una persona muere, si es salvo, va al cielo. Si no es salvo, va a un lugar llamado Hades. En el Hades están todos los muertos que no son salvos, están esperando el juicio final para ser juzgados. Quiero decir que es una mentira el hecho de que el hombre puede consultar con los muertos. Ustedes van a recordar, por ejemplo, cuando la Biblia habla en Lucas, el rico y Lázaro, dice que el rico vivió su vida como quiso y se olvidó de Dios, no tomó en cuenta a Dios, y cuando él muere, baja al Seol. Seol, lo mismo que Hades, ¿no? Seol en el Antiguo Testamento se dice y en el Nuevo Testamento se dice Hades, es el mismo lugar. Es un lugar abajo. En el Seol dice que el rico levanta su vista y lo ve a Abraham, al padre Abraham, y él le dice, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro. Lázaro era el mendigo, que era salvo, dice que moje la punta de mi lengua en agua porque estoy atormentado en esta llama. Su pedido no fue respondido. Abraham le dijo que no podían pasar porque había una cima en el medio y no se podía pasar de un lado hacia el otro. Después el rico le dice, te envío que lo envíes a la casa de mi padre porque tengo 5 hermanos para que les testifiquen a fin de que ellos no vengan a este lugar de condenación. Y su pedido tampoco fue correspondido. Abraham le dijo, a sus profetas tienen, a ellos óiganle. Os digo que si no lo escuchan a ellos, tampoco se van a persuadir aunque se levanten los muertos de la tumba. Y ahí vemos que ese hombre estaba en el Hades esperando el día del juicio final, está todavía esperando el día del juicio final, pero sin poder salir de ese lugar. Porque Apocalipsis 1:18 dice que Jesucristo tiene la llave del Hades y Él no le va a dar la llave a nadie para que salgan a visitar a los vivos.
Sin embargo, cuando yo estuve en el espiritismo, yo invocaba a la oración, el mantra que se hacía, decía: Jesús, Maestro querido, ayuda y protección para que todas estas fuerzas equivocadas bajen al pie de la cruz a comprobar verdad y justicia. En aquel momento yo creía que los muertos tenían la posibilidad de ser salvos, pero después, cuando yo conozco en la Biblia, me doy cuenta que la Biblia dice que la única oportunidad que nosotros tenemos para ser salvos es mientras vivimos. Por eso hoy los que están escuchando tienen la oportunidad de ser salvos, y justamente lo que yo voy a explicar en esta mañana es cómo ser salvos. Juan 3:18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, ¿ves? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea que no hay posibilidad de ser salvo después que una persona muere. Hoy es el día de salvación. Así que si yo en aquel momento hubiese pasado por una iglesia evangélica y hubiese visto ese cartel, cree en el Señor Jesucristo, yo hubiese dicho: pero yo soy salvo, porque yo creo en Jesucristo. Incluso yo invoco a los muertos y hablo con los muertos invocando a Jesús. Ahora, alguno podrá decir: ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser de que si se invoca a Jesús, no sea Jesús el que responde? Ustedes saben que Jesucristo, cuando estuvo con los religiosos, Él les dijo: no todo el que dice Señor, Señor entra al reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y yo les diré: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora fíjense, estos hombres religiosos invocaban a Jesús y hacían milagros y echaban fuera demonios. Pero dice Jesús: nunca los conocí. Jesús le dirá: apartados de mí, nunca los conocí. Entonces, ¿quién era el que respondía? No era Jesús. Por ese motivo debemos creer lo que la palabra de Dios dice, que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora usted diría: ¿cómo puede ser que Satanás responda a la oración que una persona inconversa le hace a Jesús? Bueno, ¿saben una cosa? Ahí está. A esas personas los mantuvo en la ignorancia hasta el fin. Ellos murieron, y cuando murieron se dieron cuenta que nunca habían tenido una relación con Dios, que nunca habían, los milagros que habían hecho, nunca habían sido hechos por el Señor Jesús. Ahora, yo estuve en el mormonismo también, y en el mormonismo, usted sabe que la iglesia se llama Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y ahí también se habla de Jesús. Podría pasar un mormón por la puerta de una iglesia evangélica y leer este cartel: cree en el Señor Jesucristo y será salvo, y decir: pero yo soy salvo porque yo creo en Jesucristo. Y un católico podría decir lo mismo, y podría pasar un testigo de Jehová y leer: cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Pero yo creo en Jehová Dios y también creo en su Hijo Jesucristo, entonces yo soy salvo. Miren, ¿saben una cosa? No se necesita tener una Biblia en la mano para creer en Jesucristo. Con cualquier libro de historia habla de antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, en lo que podemos ver entonces esta mañana, y una pregunta que nos debemos hacer es: ¿qué implica creer en Jesucristo? Porque todos creen en Jesucristo. No hay una religión que no enseñe y no hable de Jesucristo. Nosotros tenemos acá en Argentina una nueva religión, posiblemente está ya también en Colombia, que es la Iglesia Pare de Sufrir, la iglesia ¿cómo se llama esta? La Iglesia Universal del Reino de Dios. Y ustedes saben que arriba de esa iglesia, en la puerta, arriba, en el frente de la iglesia, hay un cartel que dice: Jesucristo es el Señor. O sea, ellos creen en Jesucristo, pero el que conoce esa doctrina sabe que no es una doctrina bíblica, es una doctrina antibíblica. Entonces, ¿qué implica creer en Jesucristo? Eso sería la pregunta que nos deberíamos hacer en esta mañana. Entonces yo lo quiero
compartir con este dibujo que voy a presentar, con este cartel. ¿Qué implica creer en Jesucristo? Porque no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Entonces, ¿cómo puedo yo entrar al reino de los cielos? ¿Cómo puede ser que yo, creyendo en Jesucristo, me vaya al infierno? Mire, yo quiero decirle una cosa. Una vez predicando a una señora, yo mencioné la palabra infierno y esta señora en el momento me dijo, por favor, te voy a pedir que te retires de casa, no te quiero escuchar más. Y yo le digo, pero ¿por qué? ¿Dije algo que le ofendió? Sí, dijiste una palabra que yo no la soporto, pero yo ni la quiero nombrar, esa palabra. Así que te voy a pedir que te retires de casa. Entonces yo le dije, por favor, le voy a pedir que, antes que me vaya, permítame dejarle una ilustración. Y la señora me dice, pero que sea breve. Bueno, mire, señora, vamos a suponer que una noche oscura, una noche sin luna, usted va caminando en un campo, un lugar desértico, y alguien le sale al encuentro ahí con una linternita en su mano y le dice, por favor, señora, no siga caminando, porque a 50 metros hay un precipicio, usted se va a caer, se va a quebrar, se va a desangrar y finalmente va a morir porque nadie va a poder sacarla de ese lugar. Señora, ¿qué noticia le dieron a usted? Y esta persona piensa y dice, una buena noticia. No, señora, ¿cómo va a ser buena si dijeron que usted va a caer, va a quebrar todos sus huesos, se va a desangrar y finalmente va a morir? Y esta señora dice, no, para mí fue una buena noticia, porque yo pegué la vuelta. Y yo le dije, ¿sabe, señora, usted me está echando de su casa porque yo vine a traerle una buena noticia? ¿Qué noticia? Que usted se va al infierno. ¿Sabe que el infierno es una buena noticia siempre y cuando haya tiempo de dar la vuelta? Y yo quiero decirte, querido amigo, amiga, que yo te estoy dando una mejor noticia. El infierno es la mejor noticia que uno puede escuchar en vida, porque uno tiene tiempo de dar la vuelta. El Señor Jesucristo habló más del infierno que del cielo. Ese texto que tan aprendido de memoria por todos los chicos, Juan 3:16, que habla del amor de Dios. También ese texto habla de la condenación, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Ahí está hablando de perdición, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no mandó Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Ahí está hablando de condenación, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Y está otra vez, repite por tercera vez, condenación. Pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, la Biblia, el Señor Jesucristo habló más del infierno que del cielo. ¿Saben una cosa? Hay un texto que a mí me encanta, que dice, fieles son las heridas del que ama. Y saben una cosa, una persona que ama le va a decir la verdad a otra persona, porque esta verdad puede hacer que muchas personas den la vuelta. Personas que creen en Jesucristo, pero todavía no son salvas. Y sigo con la pregunta, ¿qué implica creer en Jesucristo? Entonces, en primer lugar, creer en Jesucristo implica considerar, considerar que el pecado produjo un resultado irreparable. Dice la palabra de Dios que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte y que la muerte pasó a todos los hombres. Y Dios dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos, o sea, echados, separados de la gloria de Dios. Y Roland debe acordarse mucho porque yo siempre cuando tengo que ilustrar esta verdad,
Me gusta ilustrarlo de esta forma. Yo siempre digo, bueno, vamos a suponer que esta es la persona, ¿ves? Y esto va a representar el pecado de cada uno de nosotros. Y acá está Dios. ¿Ves? El hombre cree en Dios y trata de llegar a Dios. ¿Cómo hace? Bueno, trata de llegar por medio de una oración. Saben que el hombre ora a Dios y trata en lo posible de una religión, de unas buenas obras, llegar a Dios. Pero ves, hay un problema. Justamente eso es lo que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria de Dios. ¿Ves? No hay una religión o institución religiosa que pueda separar, quitar la barrera del pecado. No importa que sea católico, mormón, evangélico. Mire, yo quiero decirle que he encontrado muchos evangélicos que están en esta situación. Y saben una cosa, lo más triste es que muchos siguieron en esta situación. Porque no es la religión que al hombre puede solucionar este problema. Dice la palabra de Dios en Números 14:18, de ningún modo tendré por inocente al culpable. Y alguien puede decir que cometió pecado no a sabiendas, ¿no? Bueno, dice Levítico 5:17, si una persona pecare o hiciera alguna de todas estas cosas que por mandamiento de Dios no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Ahora, ¿saben cuál es el peligro de una religión? Que la mayoría de las religiones nos enseñan a orar. Yo a los 8 años era enseñado por mi abuela a rezar el Padre Nuestro. Y, por ejemplo, hoy acá en Argentina hay un canal, 4 canales de televisión, donde esta religión que yo les comento, esta secta, cada noche dan testimonio de cómo a través de Jesucristo, pidiendo a Jesucristo, han conseguido comprarse una casa, adquirir bienes, riqueza, y yo no tenía un auto y ahora me compré un auto y ahora me estoy por comprar otro auto y puse un negocio. Pero saben una cosa, el que conoce esa secta sabe que está separada de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios no escucha al hombre en esta situación. Por ejemplo, Isaías 59:2 dice que nuestros pecados han hecho división entre nosotros y nuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hay un texto que usan esta religión, esta secta, que está en Jeremías 2:22, que dice, Jeremías 33:3, perdón, clama a mí, yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y las personas dan testimonio por televisión diciendo, yo clamé a Dios y Dios me ayudó. Y yo hoy no tenía casa, ahora me compré una casa y me compré un auto. Pero saben, dice la palabra de Dios, ¿qué ganará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? El problema de esta religión es que si nosotros nos basamos en lo que la palabra de Dios dice, la palabra de Dios dice que el hombre aún ni la oración puede llegar a Dios hasta que esto no sea cortado, quitado en medio, y yo me pueda unir a Dios, voy a mantenerme separado de Dios. Ahora, cuando la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé, se está refiriendo, el Señor le dice a Jeremías, clama a mí, yo te responderé. Pero Jeremías ya había solucionado el problema con Dios. Pero cuando Jeremías se dirige al pueblo de Dios, no le dice al pueblo, clama a mí, yo te responderé. ¿Saben lo que le dice Jeremías al pueblo? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti,
la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Saben que acá en la tierra no existe nada que pueda solucionar este problema. Miren, yo les quiero decir algo. Una religión, cualquier religión, puede hacer personas más buenas. Porque una persona que asiste a una iglesia va a aprender a ser mejor padre, a ser un mejor hijo, va a aprender a ser una mejor persona, a no ser un ladrón, a vivir de su trabajo. ¿Ve? Cualquier religión nos puede enseñar lo bueno, pero ¿saben una cosa? Haciendo lo bueno no podemos quitar el pecado. Dios no está en desacuerdo con las buenas obras. Lo que Dios dice que no hay nada que el hombre pueda hacer para solucionar este problema. Por eso Jeremías 2:22 dice que aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí. Entonces, ¿qué implica creer en Jesucristo? En primer lugar, considerar que el pecado produjo un resultado irreparable. No podemos solucionar el problema humanamente. Hagamos lo que hagamos, nada podemos hacer para poder solucionar el problema del pecado. Por eso Jesucristo tuvo que venir a este mundo. Por ese motivo el hombre necesita un Salvador, porque no puede hacer absolutamente nada para ser salvo. En segundo lugar, ¿qué implica creer en Jesucristo? Admitir esa verdad, admitir que soy pecador separado de Dios y que nada puedo hacer para ser salvo. Porque miren, si nosotros vamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos dice que la salvación es un regalo de Dios. Y Efesios 2:8-9, lo voy a leer, dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Gracia es un regalo. Por medio de la fe. O sea, la fe es la mano que se extiende a tomar ese regalo. Dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia soy salvo, por medio de la fe. Bueno, yo creo que todas las personas que están acá, si están escuchando y han venido a escuchar, es porque supuestamente, porque por supuesto creen en Dios. Ahora, tienen fe en Dios. Ahora, podemos tener fe en Dios, pero no tener fe a Dios. Y sabe que es tan importante una cosa como la otra. Hay quienes creen en Dios, pero no le creen a Dios. Y acá dice que la fe es el medio para creer a Dios, para tomar ese regalo que Dios me ofrece, pero tengo que creerle a Dios y yo le creo a Dios, tengo que creer lo que Él dice. ¿Y qué dice Dios? Bueno, acá dice que la salvación no es por obras. O sea que el origen de la salvación es la gracia. Las obras es el medio para tomar ese regalo. Las obras vendrían a ser la evidencia. O sea, no es una condición, las obras no son la condición para ser salvos, sino es la consecuencia de haber sido salvos. Yo hago obras no para ser salvo, sino porque soy salvo. Miren, las obras en esta situación, Dios no las acepta. Dios no acepta las obras que el hombre hace estando en esta condición. Las obras que a Dios le agrada es cuando el hombre soluciona el problema con Dios y se une a Dios. ¿Ves? Por eso decimos que las obras no son una condición para ser salvo, sino una consecuencia. Después que yo soluciono mi problema con Dios, comienzo a orar. Porque dice la palabra de Dios que Dios comienza a obrar en nosotros. Entonces, ¿qué implica creer en Jesucristo? Bueno, en primer lugar, implica considerar que el pecado me separa de Dios. Admitir que nada puedo hacer para ser salvo. Y por último, confiar. Confiar en la obra de Jesucristo. Miren, algo importante.
Cuando Jesucristo vino al mundo, en la cruz se cumplió la profecía de Isaías 53:6, que dice así: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios no cargó el pecado en la religión evangélica, ni en la iglesia mormona, ni en la iglesia católica, ni en ninguna religión. Por eso comencé diciendo que no existe una religión que pueda solucionar el problema del hombre. Existe una persona llamada Jesucristo. Y cuando Él vino a este mundo, dijo: yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, saben que el estar perdido no depende de una condición moral. Hay personas que son humanamente buenas personas, pero están perdidas. Porque el estar perdido no depende de una condición, sino de no encontrar el camino. Y la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen caminos de vida, pero su fin son caminos de muerte. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. ¿Por qué una persona, estando en esa condición, puede llegar a Dios? Simplemente porque creyó en que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Fue justamente el derramamiento de sangre la que pudo quitar el pecado para unir al hombre a Dios. Dice Apocalipsis 1:5: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Estaba diciendo que los animales cubrían el pecado, pero no lo quitaban. Pero dice la Biblia que la sangre de Jesucristo lo quita. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces quiero terminar diciendo: si en esta mañana hay alguien que consideró que el pecado es un problema irreparable, que el hombre no lo puede solucionar, que ninguna religión puede solucionarlo, y admite que nada puede hacer para ser salvo, y confía que la sangre de Jesucristo le limpia de todo pecado, yo le diría que lo que tiene que hacer para ser salvo en esta mañana es hablar con Dios. Hablar con Dios y decirle: Dios, yo reconozco que he pecado y que el pecado me separa de ti. Yo reconozco que nada puedo hacer para ser salvo, pero hoy pongo mi fe en la sangre de Jesucristo y pido a Jesucristo que entre en mi corazón. Ahora, este es un pedido que yo le hice hace 40 años atrás, como 40 años atrás a Dios. Yo consideré mi condición, como dice Dios que el pecado entró al mundo y pasó a todos los hombres. Consideré que yo estaba manchado por mi pecado y entendí que yo no podía hacer nada para ser salvo. Le creí a Dios y le pedí a Cristo que entre en mi corazón. Entonces yo me gustaría en esta mañana terminar con una oración y yo le voy a invitar a ustedes. Esta oración yo ya la hice. Yo no tengo que hacerle más. Yo simplemente quiero guiarle a una persona que quiere recibir a Cristo en esta mañana, que quiere recibir la salvación que Dios por gracia, por regalo, está ofreciendo. Yo le voy a decir a Dios: Dios, yo reconozco que soy un pecador, pero yo ya se lo dije a eso. Dígaselo usted. Dígale: Dios, yo reconozco que soy un pecador. Yo le voy a decir luego que reconozco que nada puedo hacer para limpiar mis pecados, pero eso se lo tiene que decir usted. Entonces, yo simplemente lo voy a guiar. Entonces, vamos a inclinar nuestra cabeza. Y si hay alguien que en esta mañana
escuchó la voz de Dios a través de la palabra, porque lo que he compartido, lo que ha salido de mi boca, es lo que dice en la Biblia, en la palabra de Dios. ¿Mm? Cuando yo leo la Biblia, Dios me habla. Entonces, si en esta mañana Dios habló a través de su palabra, yo le pido que usted invite a Jesucristo a entrar a su corazón. Que usted reconozca delante de Él que el pecado le ha separado de Él. Entonces dígale así a Dios: Dios, reconozco que soy pecador o pecadora. Dígaselo a Dios. En esta mañana entendí que nada puedo hacer para ser salvo. Que no hay una obra que yo pueda hacer con la cual pueda limpiar mis pecados. Pero también entendí que el Señor Jesucristo murió en mi lugar, que Él cargó mis pecados, y creo que su sangre me limpia de todo pecado. Señor Jesús, entra a mi corazón, sálvame, te recibo como mi único Salvador. Amén. Me gustaría que si en esta mañana alguien recibió esta salvación que Dios le ofreció, si alguien le pidió a Cristo que entre en su corazón, me encantaría saberlo. Dice la Biblia que hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Tal vez tenga temor, vergüenza de hacerlo. Pero sería hermoso que un día se lo pueda compartir a Roland. Esto es la mejor noticia que un hijo de Dios recibe cuando vemos que otra persona creyó realmente, porque si usted realmente le ha pedido a Dios en esta mañana que entre a su corazón y ha creído en su palabra, dice la palabra que usted es salvo, que tiene vida eterna. Y el Señor Jesucristo dijo: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano.